Bueno, damos gracias a Dios por un día más en su presencia. Es el mejor lugar donde podemos estar, en la casa del Señor. Amén. Gracias le damos por su presencia en este lugar, por su bendición. Como decía Pepe, necesitamos creer. Si no creemos lo que oramos, de nada nos sirve. Amén. Yo quería hablar un poquito sobre eso, sobre la fe. Sin duda la fe es una de las fuerzas más poderosas que existen en el universo. Amén. Es una especie de llave con la cual nosotros podemos acceder al mundo espiritual, al reino de los cielos, para apoderarnos de esas bendiciones que ya tenemos en Cristo Jesús y de las promesas que también tenemos en la palabra de Dios. La fe es una especie de llave que nos da acceso a ese reino espiritual, para que nosotros podamos apoderarnos de todo aquello, de todas aquellas bendiciones que Dios ya tiene preparadas en Cristo para nosotros. Amén. Hay cosas que humanamente, con nuestras propias capacidades, son imposibles de realizar, como por ejemplo caminar sobre el mar, matar un gigante, taparle la boca a un león, vencer ejércitos numerosos, sanar enfermedades incurables. Para nosotros, con nuestras capacidades y recursos humanos, estas cosas son imposibles. Pero si leemos la palabra de Dios, veremos que estas cosas fueron hechas por personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, pero que supieron poner su fe en Dios, supieron activar el poder de Dios a su favor. Estas personas obtuvieron el poder de Dios porque miraron más allá de sus limitaciones que tenían como seres humanos. Estos supieron echar mano del poder de Dios y creer en el Dios que dijo en Jeremías 32:27, yo soy el Dios de toda carne, ¿habrá algo imposible para mí? No importa, ni debemos enfocarnos en el si podemos o no podemos. Lo importante como cristianos es creer que Dios lo puede hacer. Amén. Eso es lo que realmente es importante. Creer que Dios lo puede hacer. Amén. Dios puede capacitarte para hacer cualquier cosa, siempre y cuando en tu corazón haya la fe suficiente. Tú creas que realmente Dios puede hacerlo en tu vida. Él puede capacitarte para vencer un problema, para vencer una enfermedad incurable, para vencer un pecado. Puede capacitarte para vencer cualquier gigante que se levante en tu vida. Puede capacitarte para resolver cualquier problema matrimonial, cualquier problema familiar. Él puede capacitarte para que logres cualquier cosa. Amén. La fe en Dios y en sus promesas desata un poder impresionante en nuestra vida. Amén, haciéndonos capaces de obrar muchísimo más allá de nuestras capacidades humanas. Dios, como dije el otro día, es infinitamente poderoso. Dice la Biblia que su grandeza es inescrutable, quiere decir que excede más allá de nuestro razonamiento, de nuestra comprensión. Amén. Y ese poder que hay en Dios suele manifestarse o suele fluir cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios y no limitamos a Dios con nuestros pensamientos y nuestra actitud de incredulidad. Amén. A través de nuestra fe podemos activar el poder de Dios a nuestro favor y también lo podemos activar a favor de otras personas. Amén. Dios quiere bendecirnos, pero también quiere que nosotros seamos de bendición a otras personas. Amén. Él quiere que tú seas un canal por el cual Él pueda fluir, un canal por el cual el poder de Dios pueda fluir hacia las personas. Amén. Él quiere mostrar su poder no solo en la iglesia, sino en el mundo. Entonces Él quiere usarnos como un canal de bendición y de poder por el cual Él pueda mostrar al mundo su poder. Esto lo vemos en la vida, como hablaba Pepe el otro día, de los apóstoles. No solo eran bendecidos, no solo eran llenos del poder del Espíritu Santo, sino que ellos manifestaban el poder de Dios ahí donde iban.
Las señales y prodigios los acompañaban. Eran un canal por el cual Dios expresaba su poder. Y eso quiere hacer con nosotros. Bendecirnos para que seamos también bendición. Y esa bendición se obtiene a través de la fe. ¿Amén? Estamos llamados a creer en Dios. A creer no solo que Dios existe, como dice Hebreos 11, sino a creer también que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Hay dos tipos de fe. Está la fe en que Dios existe y está la fe en el poder de Dios. Mucha gente cree que Dios existe, pero ahí se quedan. También hay que creer que Él es poderoso para hacer muchas cosas. Amén. La fe provoca que el poder de Dios se manifieste entre las personas. Por ejemplo, el relato que está en la Biblia de la mujer que tocó el manto de Jesús, ¿no? Dice que esta mujer estaba enferma hace muchísimos años con un flujo de sangre. Ella pensó en su corazón y habló y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Dice que ella se acercó, se hizo paso entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Jesús exclamó, ¿quién me ha tocado? Dice que los discípulos le dijeron, todos te aprietan y tú dices, ¿quién te ha tocado? Todos te están tocando. Pero dijo Jesús, poder ha salido de mí. Alguien me tocó de una manera diferente. Alguien me tocó con fe. Amén. La fe de esta mujer provocó una manifestación del poder de Dios a su favor, manifestándose, en este caso, en una sanidad. Y vemos tres verdades en este suceso. Primero, que Dios tiene poder, que hay poder en Dios. Lo segundo es que el poder de Dios está disponible para nosotros. Y lo tercero es que ese poder se activa por la fe. Vemos estas tres cosas en este relato. Hay poder en Dios, el poder está disponible y ese poder se conquista por la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vemos que en esta mujer había convicción y había certeza. Si tocar el manto, seré sana. No había dudas, había una fe genuina en esta mujer. Y quiero leer este versículo de Hebreos 11:1 en otras traducciones para que la comparemos. Y lo tengo aquí en el proyector. Dios habla hoy, palabra de Dios para todos, y la traducción al lenguaje actual. Dice así, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Y esta otra dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aún cuando no lo puede ver. Amén. Creo que estas versiones nos dejan un poquito más claro este versículo. Hay cantidad de promesas y cosas que existen para nosotros en Cristo Jesús, porque dice la Biblia que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Pero no las vamos a ver, no se van a hacer realidad en nuestra vida hasta que nosotros no las creamos. Amén. La fe es capaz de traspasar esa barrera de lo físico a lo espiritual. La fe nos hace acceder a ese reino espiritual, al reino de los cielos, y nos ayuda o nos hace apoderarnos, como dije al principio, de todas esas bendiciones que Dios ya tiene para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dios lo estableció así. La fe es una herramienta que Dios nos dejó y Él quiere que por fe nosotros conquistemos. Amén. Hay un dicho que solemos oír muchas veces, que hemos oído muchas veces, ¿no? Que dice, si no lo veo, no lo creo, o tengo que ver para creer. Y en el reino de los cielos, al cual nosotros pertenecemos, las cosas son al revés. Debemos creer si queremos ver. Amén. Lázaro había muerto, llega Jesús después de 4 días. La hermana de Lázaro, Marta, le dice a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Quiso decir, llegas tarde, ya no hay nada que hacer, lleva 4 días muertos, huele ya
Si hubieras estado aquí antes, esto no hubiera ocurrido. Pero Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Amén. Aquí vemos el patrón. Crees, verás. Es totalmente al revés, como lo dice el mundo. El mundo dice, tengo que ver para creer. En el reino de los cielos debemos creer para después ver. Amén. Si queremos ver la gloria de Dios, eso se accede a esa esfera de bendición por la fe. No hay otra manera. Hay algo importante que debemos grabar en nuestro corazón y es lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 18, verso 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para ti como humano es posible para Dios. Lo que es imposible para la medicina es posible para Dios. Lo que es imposible para la psicología es posible para Dios. Amén. Pero debemos creer, decir yo no puedo, pero tú sí, Señor, puede. El médico no puede, me dijo que no había cura, pero tú, Señor, sí puedes hacerlo. Esa es la actitud de fe que debemos desarrollar. Mi familia dice que yo no puedo, pero tú me puedes capacitar para que yo lo logre. Amén. El cristiano debe moverse delante de Dios creyendo, con una actitud de fe. Amén. Hay otro relato en la Biblia que dice que un hombre vino donde Jesús, que tenía un muchacho atormentado por un demonio, y le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayuda mi poca fe. Jesús le dijo, ¿cómo que sí puedo? Esto no va de si puedo o no puedo. Esto se trata de si puedes creer o no puedes creer. Jesús le contestó con otra pregunta, ¿cómo que sí puedo? Al que cree todo le es posible. Amén. Ahora bien, la fe es algo que se debe trabajar en nuestra vida cristiana. La fe se debe trabajar en nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Si creemos que Dios nos va a dar aquello que le hemos pedido, que sabemos que está en su voluntad, aquello que Dios ya nos ha prometido, debemos andar y actuar como si ya lo tuviéramos. Primera de Juan 5:15 dice así, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si Él oyó tu oración, si tú le estás pidiendo algo que le honra, que es para su gloria, que está en su voluntad, debes creer que ya lo tienes. Amén. Es cuestión de estar convencido de que ya tienes eso y actuar en consecuencia, pensando, hablando y actuando en base a lo que estás creyendo y no a lo que estás viendo. Amén. Abraham fue un hombre de fe y me encanta este versículo. Lo he leído miles de veces porque no deja de asombrarme. Romanos 4, 19 al 21. La fe de Abraham, dice, no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos, y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Plenamente convencido. Esa es la fe. Convencerse de que Dios puede hacer y va a hacer aquello que te ha prometido. Amén. Convencerse es vencerse con. O sea, que los argumentos de la Biblia, de la palabra de Dios, la misma palabra de Dios venza tus argumentos. Muchas veces miras a tu alrededor, Abraham tenía razones para decir esto es imposible, pero dice que él no consideró su cuerpo ya casi como muerto, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para darle aquello que él le había prometido. Amén. Debes renovar tu mente con las promesas de Dios. Si Dios te promete algo, si en la palabra hay una promesa,
Debes convencerte de que esa promesa es para ti, creerla. Amén. Que esa palabra venza tus propios razonamientos, tus propios pensamientos. Amén. De duda, de incredulidad. La falta de fe también es algo que Jesús reprochó muchísimo. A Pedro le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y dijeron: ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio, no? Por vuestra poca fe. También dice la palabra que cuando llegó a Nazaret, Jesús no pudo hacer ahí muchos milagros a causa de su poca fe o de su incredulidad. La falta de fe es algo que Jesús reprochó bastante. Necesitamos ejercitar nuestra fe si queremos conquistar y ser victoriosos en nuestra vida cristiana. Todos conocemos el relato o el capítulo 11 de Hebreos que habla acerca de los héroes de la fe. Por la fe conquistaron muchas cosas, ¿no? Como dije al principio, taparon bocas de leones, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, sacaron fuerza de la debilidad. Bueno, hicieron grandes hazañas, por eso se le llama héroes de la fe. Nosotros necesitamos la fe, es algo necesario en la vida cristiana. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos tener una victoria plena en nuestra batalla del día a día. Amén. Como dice Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Empieza diciendo sobre todo, o sea, una de las cosas más importantes a la hora de hacer guerra espiritual es la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Necesitamos la fe en nuestro día a día, en nuestra vida cristiana. Amén. La necesitamos para esperar el tiempo de Dios. Muchas veces Dios dice espera, nos toca esperar la respuesta. Nosotros decimos: yo creo que tú me lo vas a dar o que ya me lo has dado. Pero la respuesta tarda un poco y necesitamos fe para saber esperar ese tiempo, para poder alabar a Dios y glorificar a Dios en ese tiempo de espera. La fe es necesaria para esperar el tiempo perfecto de Dios, como le dijo Dios al profeta Habacuc: aunque tardare, espéralo, porque seguro vendrá. Amén. Si tú le has pedido algo a Dios, está en su voluntad, está en la palabra de Dios, espéralo porque vendrá. Pero muchas veces en ese tiempo de espera nuestra fe es probada y fracasamos en ese intento por mantener la fe. Nos invaden pensamientos de duda, de incredulidad, de no puedo, es difícil, y nos venimos abajo y empezamos a hablar y a pensar contrario a la fe. Y si Dios no quiere, o tal vez esto no es para mí, y empezamos con ese tipo de pensamientos y ese tipo de lenguaje que contrarrestan el poder de la fe. También necesitamos la fe para orar. Una oración sin fe es simple palabrería, pero pida con fe, dice Santiago, porque es necesaria la fe para poder obtener a través de la oración la bendición de Dios. Es una parte importante en la oración, la fe. Por eso Santiago dijo: pero pida con fe, no dudando nada. Amén. Necesitamos la fe para ver lo que no se ve. Amén. Se trata de ver con las gafas de la fe lo que nosotros no vemos con nuestros ojos físicos o carnales. Ver esa sanidad que si miras con tus ojos carnales no la vas a ver que estás enfermo, pero con las gafas, con los ojos de la fe, tú puedes ver esa sanidad. Amén. Con los ojos de la fe puedes ver la provisión de Dios, aunque la realidad, los ojos físicos te muestren otra cosa, muestren que hay escasez en tu vida, pero a través de la fe tú puedes ver esa provisión de Dios, alabar a Dios y decirle: gracias, Señor, porque tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres mi paz. Aún en medio de la escasez, de la enfermedad y de alguna circunstancia negativa, podemos pararnos en fe. Amén. Necesitamos la fe también para creer en el perdón de Dios. Mucha gente le cuesta creer que Dios las ha perdonado. Como dice Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hay gente que se siente culpable
dentro de la iglesia no aceptan el hecho de que Dios los haya perdonado esas grandes maldades, esos grandes pecados que han cometido en el pasado. Se necesita fe para descansar, sabiendo que Dios te ha perdonado. Amén. Es importante también que nuestra fe esté enfocada correctamente, ¿no? No en nuestras propias capacidades. El diablo, a través de todo este movimiento de la autoayuda, ha querido que nosotros nos enfoquemos en nuestras propias capacidades, que pongamos la fe en nosotros mismos. Tú puedes, tú vales, tú tienes, todas esa serie de cosas que el diablo quiere hacernos creer, pero la fe del cristiano está enfocada en el mismo Dios, no en ninguna capacidad, cualidad que podamos tener humanamente. Marcos 11:22 dice así: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Esta es la clave, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En este reino al cual pertenecemos debemos andar por fe, creyendo en cosas imposibles, viendo cosas que no se ven, esperando ver a Dios actuar poderosamente, estando expectantes de ver la manifestación poderosa de Dios. Amén. La fe muchas veces nos hace parecer locos, pero así es la fe. Amén. La fe es una cualidad o una característica de las personas valientes. Hay que ser valiente para pararse en medio de un problema, de una dificultad, en medio de una tormenta y creerle a Dios y no dejarse vencer por esos pensamientos negativos y por las circunstancias que nos rodean. Las personas con un nivel bajo de fe son personas que siempre se están quejando, que siempre ven el vaso medio vacío. Ellas viven siempre en el no puedo, no valgo, no tengo, es difícil, es complicado. Ese lenguaje es totalmente contrario a la fe. Si hablas así, quiere decir que no hay fe en tu corazón. El que tiene fe habla de una manera diferente, actúa de una manera diferente. Amén. La gente de fe son atrevidas, dan pasos hacia adelante, no se quedan paralizados, avanzan hacia la meta. Abraham, dice la palabra, que salió sin saber a dónde iba, salió por fe. David se paró enfrente del gigante Goliat y le dijo, hoy te venceré. Era un gigante, él era un muchacho, pero él por fe le dijo, hoy te venceré. Y vemos que lo venció, porque puso su fe en Dios. Amén. Josué y Caleb dijeron, hoy los vamos a comer como a pan. El resto de los espías dijeron, no se puede, ahí hay gigantes, ahí hay murallas, ahí hay un ejército numeroso. Esto de la conquista es un poco difícil. Nosotros sí podremos, dijo Josué y Caleb, y los vamos a comer como a pan. Eso es hablar, pensar y actuar en fe. Pensaron, hablaron y actuaron. David pensó, habló y actuó en fe. Pensó que Dios era poderoso, habló en fe, hoy te venceré, le dijo. Y fue y lo venció. Amén, esa es la actitud del cristiano. Job dijo, aunque esta piel se deshaga, con mis ojos yo veré a Dios. Amén, Job tenía fe. No importa si muero de esta enfermedad, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que aunque muera, voy a ver a Dios. Amén. Pedro salió de la barca, dio un paso de fe. Seguramente los discípulos que estaban con él en la barca le dijeron, no salgas, Pedro, te vas a hundir, te vas a ahogar, mira la tormenta, no salgas de la barca, estás loco. Pedro salió de la barca, dio un paso de fe. Amén. Esa es la fe, dar pasos hacia adelante, hablar conforme a la palabra, conforme a las promesas, no conforme a lo que estamos viendo, no conforme al mundo, sino conforme a lo que creemos realmente. Amén. Debemos saber también que la fe debe estar alineada siempre a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. No podemos ir y tirarnos por una ventana porque vamos a creer que no nos vamos a hacer nada. Amén.
seguramente nos matemos, ni vamos a un bar y ¿qué va a tomar? Ponme algo mortífero, porque dice la Biblia que si bebiera cosa mortífera no me hará daño, seguramente nos vamos a morir. Eso es tentar a Dios. Amén. Nuestra fe debe estar fundada o fundamentada en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Amén. Necesitamos orar para discernir qué es lo que tiene Dios para nosotros. Tal vez Dios quiere que nosotros esperemos nuestro milagro y debemos discernir cuáles son los planes de Dios para nuestra vida. Debemos orar. Dios, Señor, Él tiene oídos, tiene boca para hablar. Si nosotros le preguntamos, Él nos contesta. Si nosotros les preguntamos acerca de nuestra situación, si Él nos dice espera, necesitamos la fe para esperar. Si Él te dice no te voy a sanar o no vas a salir de ahí, necesitamos la fe para aceptar ese no de Dios. Pero debemos saber discernir todo lo que Dios quiere darnos y lo que no quiere darnos. Para eso está la oración, para conocer los planes y la voluntad de Dios y movernos en consecuencia. Amén. Necesitamos la fe, como dije, para seguir adelante aun cuando Dios dice no. Amén. Muchas veces Dios dice no y nos ponemos a patalear, nos enojamos, nos desesperamos. Y si Dios dice no, es no. Recordemos que Pablo tenía un problema y oró 3 veces para que Dios se lo quitase y Dios le dijo no, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo tuvo que aceptar ese no, por fe, Señor, esto es lo mejor para mí, porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Todo lo que Dios hace en nuestra vida es lo mejor que puede hacer por nosotros. Dios no se equivoca, Dios no hace nada para dañarnos, no actúa de una manera mala, egoísta. Todo lo que hace, obra para bien. Si Dios dice no, está bien. Si Dios dice espera, está bien. Si Dios te lo da en el momento, mejor. Pero todo obra para bien y obra desde la sabiduría y el amor de Dios. Amén. Por último, y también esto es importante, la fe siempre debe estar motivada por el amor. Si tengo toda la fe del mundo, de manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada me sirve, dijo Pablo, ¿no? Y hay otro versículo que dice que la fe verdadera es la que obra por el amor. Amén. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Estamos viendo que vivimos tiempos difíciles, complicados, y la iglesia debería despertar y trabajar un poco en la fe para poder vencer esos tiempos difíciles que vienen, ¿no? Muchos cristianos se están apartando de la fe, vemos que cierran iglesias, que el agobio del enemigo, del mundo, le vence. Si tenemos una fe fuerte, una fuerte convicción de que Dios está con nosotros, de que Dios es poderoso, de que Dios todavía puede manifestar su poder en medio de nosotros, no tenemos por qué desesperar, desanimarnos, quejarnos, sino que con más razón, como hizo Abraham, glorificar y alabar a Dios, creyendo plenamente convencido de que Dios es poderoso para darnos aquello que nos ha prometido. Dios nos ha prometido que como iglesia íbamos a ser victoriosos. La iglesia nunca será derrotada. La iglesia es de Dios, es el cuerpo de Jesucristo. Amén. Así que debemos trabajar. Es difícil porque muchas veces es más fácil escuchar a la gente que nos rodea, escuchar lo que ve, escuchar a la gente que estamos viendo, pero la Biblia nos llama a escuchar a Dios y a su palabra. Amén. Así que trabajemos por fortalecer nuestra fe. Es muy necesaria en estos tiempos.